tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a Sevilla Obra Maestra, el espacio del patrimonio sevillano en 7 Televisión. Hoy nos encontramos en la calle Luis Montoto, la antigua calle Oriente, porque vamos a conocer parte de nuestra historia. Hoy vamos a ahondar, a profundizar en el eje que formaban los antiguos caños de Carmona y lo vamos a hacer de la mano del historiador Jesús Pozuelo. Vamos para allá. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo Muy estás? buenas, Ana. Me alegro mucho de verte. Igualmente. Oye, estamos ahora mismo en lo que era la calle Oriente, actualmente Luis Montoto. Cuéntame un poquito en qué consistía esta avenida tan conocida en el mapa de nuestra ciudad. Y tan importante. Ajá. Pues precisamente esta calle, este eje, hay gente, por ejemplo, mi padre nació aquí y le llamaba, los antiguos, ¿no? Le llamaban La Calzá, y todavía hay gente que le llama incluso el barrio de La Calzá. Y ese topónimo de La Calzá tiene que ver con una herencia muy antigua, y es que esto era una calzada romana de salida de la antigua Hispalis originalmente. Fue un camino histórico de salida desde la antigua Puerta de Carmona, que después, si da tiempo, terminaremos allí, hasta, bueno, lo que es el camino hacia Alcalá de Guadaira y después hacia lo que es básicamente el camino a Málaga y a Granada. Es decir, es un eje histórico de salida de la ciudad que está fosilizado en lo que es, como tú bien has comentado, la calle Luis Montoto, que también se llamó Antigua Calle Oriente, porque es el camino hacia el este, hacia el oriente, hacia precisamente la salida del sol. Y bueno, aquí encontramos uno de los recursos arqueológicos, uno de los bienes más interesantes en relación con la Hispalis romana, que, como tú bien sabes, son los caños de Carmona, que ahora comentaremos. Y cuéntame un poco, porque claro, estamos ahora mismo ante lo que podemos ver un trozo del acueducto antiguo, ¿no? Del acueducto romano en este caso. Pues efectivamente, Ana, así es. Como tú bien dices, es un trozo, es un lienzo de los 3 que tenemos aquí en la calle, porque Los Pajaritos, en el barrio de justamente se enfrenta al centro comercial de Los Arcos, hay otro lienzo, aquí en Luis Montoto, y después justamente en el cruce, que ahora lo veremos también, tenemos otro lienzo que se salvó de la Piqueta. Y este es un acueducto de origen romano, porque es una construcción típicamente romana. Pueden ver los espectadores esos arcos de medio punto, esas bóvedas que forman los ladrillos. Esto es una construcción plenamente y típica romana, pero que sabemos que en algún momento, ya o en época tardorromana o en época visigoda o en época islámica, el acueducto queda sin uso. Y serían los almohades, porque nos lo cuenta una fuente, nos lo cuenta una crónica, cuando Sevilla se configura como gran capital del Imperio almohade en el siglo XII, con las grandes obras que se acometen en la ciudad, como la Mezquita Mayor, como el Alcázar, que se amplía enormemente, la muralla, que se refuerza, y es en ese proyecto de ampliación urbana y de operación de potenciación de Sevilla como capital del Imperio almohade cuando se restaura, se rehabilita y de alguna forma se reconstruye lo que era el abastecimiento de agua a Sevilla, que son los caños de Carmona. Y ahora hablaremos también de dónde venía el agua y cómo era conducida el agua desde los caños de Carmona, porque desde luego es interesante. Claro, eso te iba a preguntar, Jesús, ¿por dónde iba el agua? Y eso, cuéntame de dónde venía, desde dónde venía ese agua. Lo primero, el nombre de los caños de Carmona es un nombre que induce a error, porque nosotros, si hablamos de los caños de Carmona, lo primero que podemos pensar es que venían de Carmona, venían del camino de Carmona, aunque para Carmona, igual a día de hoy se pueden tirar tanto por lo que es la carretera de Córdoba, o desde Alcalá de Guadaira, pasando por los Alcores, también se puede llegar a Carmona desde aquí. Es decir, a Carmona históricamente ha habido 2 ejes de salida, y precisamente esta puerta, que era una de las salidas hacia Carmona, de ahí el nombre de la Puerta de Carmona, le da nombre, la Puerta de Carmona, a los caños de Carmona. Pero, aunque el agua venía desde el camino de Carmona, no venía desde Carmona. ¿Y de dónde venía? ¿De dónde piensas tú que podía venir el agua? Un pueblo de los Alcores, te voy a dar una pista. Los Alcores es una comarca que está formada por la piedra de Alcor, y Carmona está arriba. Y uno de los pueblos que está abajo es Alcalá de Guadaira. Ajá, de ahí venía el agua. De Alcalá de Guadaira. Alcalá de Guadaira tiene, al igual que Carmona, igual que el Viso del Alcor o Mairena, tienen una piedra que se llama la piedra alcoriza, que es una piedra formada por sedimentación marítima hace millones de años. Esa piedra filtra el agua de lluvia, lo que provoca que tanto en Carmona como en Alcalá de Guadaira y en los pueblos de los Alcores, el agua se filtra por lo que es básicamente ese macizo pétreo y se acumula en acuíferos subterráneos. En Carmona tenemos un ejemplo, que tenemos un laberinto que el arqueólogo Juanma Román, que es el arqueólogo municipal de Carmona, tiene perfectamente documentado debajo del pueblo, acuíferos romanos. Pues algo parecido le ocurría a Alcalá de Guadaira. Ese agua se filtraba, se quedaba estancada, almacenada en el subsuelo de Alcalá de Guadaira, y había un manantial subterráneo que se llamaba el manantial de Santa Lucía, porque estaba la ermita de Santa Lucía de Siracusa arriba, que era el que abastecía ese acuífero subterráneo de Alcalá de Guadaira a los caños de Carmona, que también se podrían haber llamado los caños de Alcalá, porque, te repito, el nombre de Carmona es porque venía por el camino, por uno de los caminos a Carmona.
Y Jesús, para hacernos una idea, por cómo venía el agua, por dónde corría el agua en este caso. El agua, si nosotros subiéramos, la veríamos correr por arriba y también por esta planta, digamos. Es decir, el agua tenía un sistema de conducción que además iba por debajo de tierra hasta los arcos aproximadamente, hasta ahí el acueducto iba subterráneo, y ya aquí, por pura inercia y pura física, el agua salía de lo que es se desoterraba el acueducto, aunque el acueducto originalmente venía, ya te digo, por tierra, y el agua pasaba por estas dos plantas y después entraba en Sevilla, que ahora vamos a ver, por la Puerta de Carmona, y ahí se distribuía por diferentes canalizaciones. Incluso sabemos que los romanos tenían, que eso lo podemos ver en otro programa, plantas potabilizadoras para el agua que venían en los caños de Carmona. ¿Para hacerla potable? Para hacerla potable, porque este agua, aunque era un agua que era higiénica, para beberla había que construir lo que los romanos sabían construir muy bien, unos decantadores que se descubrieron, ¿sabes dónde? En la plaza de la pescadería, en la Alfalfa, justamente en la Alfalfa. El Castellum Aquae es un potabilizador de agua, un decantador de agua del agua que llegaba a Sevilla a través de los caños de Carmona. ¿Qué es esa cisterna? Esa cisterna que no es visitable ahora mismo. Efectivamente. Eso era un potabilizador. Eso era un decantador de agua. Una cisterna, un Castellum Aquae, que servía para almacenar el agua, pero no almacenarla de forma estanca, sino para limpiarla y que sirviese de consumo potable para los ciudadanos de la antigua Hispali, de la colonia Rómula. Y al venir el agua desde allí, tenemos que suponer, por tanto, que venía desde una zona más alta y más elevada y claro, por eso corría el agua hasta aquí. Los Alcores, si nosotros, digamos, vamos a los Alcores, vamos a ir subiendo, primero Alcalá de Guadaira, después, bueno, Carmona está en el punto más alto de lo que es un macizo pétreo, que está más alto que Sevilla, efectivamente, y esa pura física hacía que el agua, los romanos eran unos grandísimos ingenieros, para muestra un botón. Aunque te digo que este acueducto está reconstruido y rehecho en época almohade, porque el acueducto en algún momento, no sabemos exactamente cuándo, perdió su uso, se arruinó, digamos, y ya posteriormente los almohades, en ese gran momento de expansión urbana de Sevilla, es cuando lo reconstruyen. ¿Este trozo de acueducto, Jesús, siempre ha estado a la vista? Este se salvó de la piqueta y ahora vamos a ver también por qué aquel se salvó, que tiene una historia muy curiosa. Pero vamos a irnos para allá, ¿no? Vamos para allá. Venga. Jesús, y nos encontramos ahora en el otro tramo del acueducto que se conserva aquí en la calle Luis Montoto. Efectivamente, Ana. Pues esto es el lienzo más conocido, ¿no?, y más visible de lo que fue el acueducto de los llamados Caños de Carmona. Y este acueducto, este tramo, mejor dicho, salió a la luz cuando se demuele en los años 90, en el año 90, precisamente antes de la Exposición Universal del 92, con la reconfiguración urbana de Sevilla y, por supuesto, de esta zona, de San Bernardo, que aquí se acometieron varias obras importantes, como el soterrar las vías del tren. En el año 91 dejó de funcionar la estación de San Bernardo Antigua, la estación de Cádiz. Y también es interesante que aquí había un puente. Aquí estaba el puente de la Calzada. Efectivamente, el puente de la Calzada, que permitía, como las vías pasaban por aquí, pues permitía que los coches pasasen desde lo que es el centro de Sevilla, de la Puerta de Carmona, hasta la calle Oriente. Cuando desmantelan el antiguo puente de la Calzada es cuando sale, que esto servía incluso de base para lo que era el inicio del puente. Y cuando descubren este lienzo, pues se puso en valor afortunadamente y se integró en lo que es el escenario urbano, en lo que es la calle Luis Montoto. Y además aquí tenemos a la Virgen de las Madejas, que tiene varias leyendas. Pero bueno, la más importante, claro, esto era una zona de entrada de Sevilla histórica, tiene que ver con Alfonso X el Sabio. Y esa madeja, cuando pasen por aquí los viandantes pueden fijarse, esto es una cerámica moderna, pero que recuerda a la Virgen del No Madejado, o la Virgen de las Madejas,
que precisamente su réplica está en San Roque, porque fue saqueada con la Guerra Civil, y tiene que ver con esa leyenda que cuentan que Alfonso X le regala a Sevilla el emblema por la protección que le dio Sevilla frente a la Guerra Civil, frente digamos, al conflicto que hubo con su hijo Sancho IV el Bravo. De ahí que Sevilla no le dejó, Sevilla le fue fiel, y de ahí ese Sevilla no me ha dejado, que cuenta la tradición que ya, como tú bien sabes, fue regalado por Alfonso X. Jesús, y aquí vemos claramente, digamos, el surco por el que iba el agua, ¿no? Efectivamente, Ana, y vemos donde hoy nido y la Casa de las Palomas, pues precisamente por ahí, ese canal es por donde era conducida el agua, aparte de los atanores que también se ven en el otro lienzo de Luis Montoto, y eso con un revestimiento hidráulico permitía que el agua fuese conducida al interior de la ciudad, desde precisamente un lugar al que ahora vamos a ir, que es la Puerta de Carmona, porque la Puerta de Carmona era el sistema, digamos, de captación de los diferentes canales que a su vez distribuían el agua por diferentes puntos de la ciudad de Sevilla con diferentes ramales, que ahora si da tiempo vamos a comentar. Que por cierto, si nos colocamos aquí, Jesús, vemos perfectamente la línea que dibuja el antiguo acueducto. Absolutamente, que no es otra que la línea que seguía la calzada, por eso de ahí el nombre de la calzada, de lo que después fue la calle Oriente y la calle Luis Montoto. La antigua calzada romana seguía el mismo trazado, obviamente, que los caños de Carmona, el acueducto de Sevilla. Una pena que no se conserve al completo, ¿no? Porque sería espectacular. En 1911, entre 1911 y 1912, tuvieron la idea, que no hay tampoco que juzgar, ¿no?, con los ojos del presente, pero tuvieron la idea de demoler porque suponía también muchas complicaciones, insalubridad, y demolieron prácticamente casi la totalidad, ¿no?, del acueducto. Y es curioso porque si se hubiese salvado, pues tendríamos el acueducto de Sevilla, lo tendríamos completo. Pero así es la historia y no la podemos cambiar. Venga, pues vamos para la Puerta de Carmona. Venga. Bueno, Jesús, hacemos la última parada, venimos desde allí, desde ese eje del acueducto, y nos paramos ahora mismo en la Puerta de Carmona, o lo que era la Puerta de Carmona, claro. Efectivamente, como tú bien has comentado, en pretérito lo que era o lo que fue la Puerta de Carmona, porque la Puerta de Carmona estaba exactamente aquí. Nosotros la veríamos, Ana, levantada delante nuestra en este momento. Sí, digamos, de hecho, esa línea de ese edificio. Esa medianera que tú bien comentas es la muralla física, porque se conserva en gran parte de lo que es la calle Recaredo y la Ronda. En las medianeras de las parcelas se mantiene lo que es la muralla almohade como medianera, es decir, que se siguió aprovechando la muralla para la construcción de las parcelas colindantes. Aquí conservamos casi la totalidad de la muralla, pero no es tan visible. Aquí, de hecho, en ese pequeño adarve sí se puede ver, y de hecho podemos cruzar para verlo. Venga, vamos a cruzar. Que además, Jesús, ¿desde cuándo no está ya la Puerta de Carmona con nosotros? Es decir, ¿cuándo se derribó? Pues ahora vamos a hablar de historia, no de la puerta, sino de las puertas de Carmona, porque eso es otro tema también curioso. Aquí pueden ver el resto de tapial almohade de la muralla almorávide barra almohade de la ciudad, que se conserva en gran parte, como te digo, entre las medianeras de las casas. Y ahora la pregunta es, ¿hasta cuándo estuvo la puerta? Claro, puertas de Carmona debió haber varias, me explico. Este lugar, al ser una salida histórica de Sevilla hacia el oriente, hacia el este, una calzada, de ahí el nombre, como antes hablamos de la calzada, en épocas romanas sabemos que aquí debió haber una puerta. No sabemos si aquí o un poquito más para abajo, pero en algún punto de este eje de entrada y salida, que como tú ves todavía a día de hoy sigue siendo un acceso de la ciudad, un acceso además bastante complicado por lo que supone la calle Águilas, que además interpretamos que la calle Águilas fuese la calle principal de la Hispalis Alto Imperial este-oeste, es decir, Águilas, entendemos que fosiliza la calle principal de la Sevilla romana del este al oeste o del oeste al este, según cómo se mire. Es por ello que todavía sigue siendo una zona de los pocos lugares donde puedes entrar con el coche. Es por ello que aquí en época romana sabemos que hubo una puerta en este entorno, y después en época islámica obviamente también hubo una puerta. De hecho, esta muralla que hemos visto es islámica, es almorávide barra almohade, del siglo XII-XIII.
¿Qué ocurre? La puerta de Carmona, que nosotros conocemos a través de básicamente de la fotografía y de los grabados y de los dibujos, era del siglo XVI. Se construyó en el siglo XVI, en la Sevilla del 500, en la Sevilla americana. Y esa puerta de Carmona, que es la que nosotros hemos conocido a través de fuentes gráficas, que tenemos fotos que pueden buscar los espectadores, si ponen en Google Puerta de Carmona, Sevilla, van a ver imágenes de fotografía de cómo era esa puerta renacentista preciosísima, preciosísima, que se construyó cuando Sevilla fue puerto y puerta de Indias. ¿Qué ocurre? Esa puerta es la que se demuele en el siglo XIX. Esa puerta se demuele como la cuasi totalidad de las puertas de Sevilla en la década de 1860. Tenemos una época con Isabel II, que después Isabel II fue exiliada con la Revolución de la Gloriosa, y tanto García de Vinuesa, que fue el último alcalde de Isabel II en Sevilla, Juan José, que tiene una calle en la antigua calle de la Mar, que demolió, este alcalde de hecho demolió, inició el derribo de las primeras puertas de Sevilla. Tampoco hay que juzgarlo con los ojos del presente, aunque fue con los ojos actuales obviamente un atentado patrimonial. Ya después, cuando Isabel II es exiliada en 1868, los revolucionarios, la Junta Revolucionaria de Sevilla, tiene a bien terminar de demoler la muralla, toda lo que es la zona de la calle Torneo y las últimas puertas, y en 1868 caen con la piqueta las últimas puertas de la muralla de Sevilla, como la puerta de Carmona. Y Sevilla perdió para siempre no solamente la puerta de la Carmona, sino la puerta de Triana, la puerta de la Carne, la puerta de Goles, la puerta real, la puerta de la Trinidad, la puerta del Sol, etcétera. La puerta del Sol es la de la Trinidad, me refiero. Y cayeron todas, menos la puerta de la Macarena, menos el postigo del aceite, menos la puerta de Córdoba, parcialmente, y menos el postigo del carbón parcialmente. Pero obviamente la que conservamos mejor y más importante es sin duda la puerta de la Macarena, que se conserva en su totalidad, pero Sevilla podría tener ese paisaje de muralla y puertas en todo lo que era el cinturón si no se hubiese tirado, pero la historia, volvemos a lo mismo, es como es. Y Jesús, ahora que vemos en la zona, digamos, que dibujaba la puerta de Carmona, tiene algo que ver con Muro de los Navarros, porque se llama así esta calle, precisamente por la que discurriría la muralla, ¿no? Efectivamente, muy bien visto, porque de hecho el topónimo de Muro de los Navarros, ese nombre de la calle, tiene que ver con que la muralla almohade pasaba por aquí, y cuentan la tradición que cuando Fernando III toma Sevilla en 1248, aloja aquí, en esta zona, en ese repartimiento de la ciudad, que es que la ciudad se repobló, pues alojó a básicamente tropas navarras que participaron en la conquista de Sevilla, igual que se repobló con gentes venidas de otros puntos de la geografía, tanto peninsular como de fuera, pues los navarros se asentaron en la Edad Media en esta zona, de ahí el nombre de Muro de los Navarros. Si nosotros tuviéramos esa máquina del tiempo y estuviésemos en el siglo XVI, por ejemplo, en época de Felipe II, con la puerta de Carmona aquí levantada, nosotros desde aquí veíamos el acueducto pegando directamente en la puerta, en la parte derecha de la puerta, que aquí tenía un sistema de captación de agua, exactamente aquí, y desde aquí se distribuía por diferentes ramales para todos los puntos de la ciudad. Entre otros, ya ahí tenemos el nombre de una calle que se llama la Calle del Agua. La Calle del Agua, que está justamente en el barrio de Santa Cruz, toma el nombre porque por el interior de la muralla, esta muralla de Sevilla, que es la muralla de la ciudad, hay atanores, como los que tiene el acueducto, que conducían el agua, te puedes imaginar a dónde, al jardín más importante de Sevilla, en los jardines del Real Alcázar, con el estanque de Mercurio. De hecho, tenemos allí, en el Alcázar, una torre que se llama la Torre del Agua, que está justamente detrás de la calle Judería, que es donde el agua entraba en el Alcázar y cae, ahora de forma artificial, al estanque de Mercurio en el Alcázar, ese agua que venía desde los manantiales de Santa Lucía, de Alcalá de Guadaira, gracias a los caños de Carmona. O sea, que los caños de Carmona desembocaba ¿Dónde justo estás tú? aquí, ahora ¿Dónde mismo. estás tú? Ahora mismo. La verdad que impresiona ¿Dónde imaginárselo, ¿Dónde estás tú? Que además estamos dibujando una línea fantástica, como bien dice, esta calle hacia adentro, la calle de Águilas, nos encontramos, por ejemplo, con la casa de Pilato, ¿no? Y desemboca en la Alfalfa, donde se encuentra esa cisterna. Y si estuviésemos en época romana, el acueducto que terminaba aquí tenía sus conducciones internas por dentro de la ciudad, y la calle Águila desemboca en lo que se ha interpretado siempre tradicionalmente como el foro de Hispal, y tiene todo el sentido, porque la calle Águilas, que fosilizaría en parte ese decúmano, y en el foro precisamente, en uno de los extremos de lo que sería ese foro alto imperial, se descubrió el llamado Castellum Aquae, que era un sistema de captación de agua y de decantación de agua para los ciudadanos de la antigua colonia Rómula Hispalis. Es decir, muchas historias con un denominador común que son los caños de Carmona. Jesús, y nos encontramos también en este punto, como curiosidad, este azulejo que nos recuerda que también esta vía de la que hablamos era el recorrido del antiguo Vía Crucis, del Vía Crucis primitivo.
que se celebraba en la ciudad. Muy bien que lo hayas traído, Ana, porque efectivamente ese Vía Crucis, que es importantísimo de comprender, que es una de las, digamos, de las patas, podemos decir, de nuestra Semana Santa, porque es básicamente el Vía Crucis más importante que había en Sevilla, que trajo un personaje importantísimo vinculado a esta calle, que fue Fadrique Enríquez de Rivera, el primer marqués de Tarifa. ¿Qué es lo que hizo Fadrique Enríquez de Rivera? Básicamente hizo un viaje a Jerusalén a comienzos del siglo XVI y visitó la Vía Dolorosa, que es el camino que realizó Jesucristo desde el Pretorio, desde la casa de Pilatos, hasta el Gólgota, en la Basílica del Santo Sepulcro. ¿Qué es lo que hizo? Cuando vuelve a Sevilla, traslada simbólicamente ese Vía Crucis, bueno, simbólicamente y literalmente, desde la casa, de ahí llamado Casa de Pilatos, desde su casa, que simboliza el Pretorio, la casa donde Jesús fue sentenciado por Poncio Pilato, hasta el hito devocional más importante que había en Sevilla, que era el lugar también de peregrinación y de procesiones, como por ejemplo la Hermandad de los Negros, como por ejemplo el Cristo de San Agustín, que sabemos que en la Edad Media procesionaban hacia tú bien sabes dónde. La Cruz del Campo. El templete de la Cruz del Campo. Y allí es donde Fadrique Enríquez de Rivera realiza ese Vía Crucis. Es por ello que tenemos las estaciones, aunque estas cerámicas son del siglo XX, que se recuperaron, pero se recuperó ese Vía Crucis en las estaciones desde la Casa de Pilatos, con este eje que es Águilas, San Esteban y Luis Montoto, la antigua calle Oriente y la antigua Calzada, con los caños de Carmona. Jesús, qué apasionante la historia de la ciudad y más contada por ti, desde luego. Oye, muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido. Gracias a ti siempre. Bueno, pues nos hemos dado un precioso paseo con Jesús Pozuelo, con el historiador que nos ha contado la importancia de este eje, porque a día de hoy pasamos por aquí muchas veces en nuestro día a día, con el ritmo diario para ir a trabajar, corriendo siempre, nos suele pasar, pero uno debe pararse a veces a imaginar cómo era Sevilla entonces. Aquí teníamos la Puerta de Carmona, aquí la tendríamos delante de nuestros ojos, hasta aquí llegaban los caños, el agua de los caños de Carmona que provenía de Alcalá de Guadaira, como bien nos ha contado Jesús. Bueno, aquí despedimos este recorrido, espero que hayan disfrutado, pensando en ese agua que llegaba hasta el centro, hasta los alcázares, a distintas zonas de la ciudad de Sevilla. Aquí despedimos este capítulo, nos vemos en el siguiente de Sevilla, obra maestra. Adiós.